Bueno, Sí, sí, antes de Ágata, yo le aviso. Dale. Ahí me volvió internet. Oye, no sé qué anda Bueno. mal. Y con el Ahí celu, Clau, viene. Por Con el eso, celu- cualquier cosa, si me vuelve a cortar, entro con el celular, ¿ok? o compartite Bueno. la internet del celu en la compu. No porque se acopla, me parece. Ah, Chicas, 13:03. En 2 minutos dejo entrar a la gente. Bueno, Sí, vale. Ivana, ¿te cortaste el pelo? no, hace 1000 años, mujer. No Si ya nos hables, vimos. o Que sacar la hace tanto que grabación. no nos vemos, hace tanto que no nos vemos. No, pero, claro, porque a vos no te... Sí, hace un montonazo. Hace como 1 año y medio. Sí, claro. Me lo corté yo además, Nos cruzamos en la escuela un par de veces. claro, sí, pero la última vez no, o sí, no me acuerdo. En una asamblea. En la asamblea, ¿no? En la asamblea, en la asamblea. Bueno, la próxima por ahí entro con el celular, Karina, porque me está... Dale, está hacelo cortando. ahora si querés, no hay problema. Cuando vos quieras, te cerrás No, acá bien. y abrís el celu, no hay problema. Ok. Bueno, Bueno, voy a hacer eso. ya estamos para abrir. Cuando me digan. Para mí habría que abrir. ¿Cómo? Para mí habría que abrir ya. Bueno, Perfecto, sí, listo. sí. Va, Dale. Me muteo. vale. Me tenés que dar permiso para grabar, Cari. Bueno, ok. Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, María. No tengo permiso, Karina. Bueno, vamos esperando que se vayan entrando. Sí. ¿Quieren escuchar la clase? No, de Marguerite Durá. Les pedimos que se silencien mientras vamos entrando. Igual yo lo silencio si hay alguien que queda. Perfecto. Ro ya está ok para grabar. Activar audio. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy, digamos, siguiendo en la línea de lo que venimos trabajando, nos toca ocuparnos de las pasiones, en este caso, de las pasiones amorosas, y tenemos el placer de contar entre nosotros con Ivana Bristiel, que es una apasionada lectora de Margarita Duras. Así que bueno, ella
primero voy a introducir yo el tema, después Adriana Balmayor va a hacer una pequeña introducción de las obras, y finalmente charlaremos y conversaremos con Ivana acerca de lo que quede ahí dando vueltas, y bueno, y lo abrimos a la conversación. Bueno, antes de meternos específicamente en el tema de hoy, me gustaría brevemente recordar lo que entendemos por pasión, digamos, ¿no? Si bien escuchamos el audio, vimos en el primer encuentro a Macbeth, en el segundo a Genet, me gustaría brevemente situar qué entendemos por pasión, ¿no? En primer lugar, dijimos y pensamos que tiene que ver, que alude a lo que se padece, ¿no? Al sufrimiento. Pero a la vez, como contrapartida, la pasión remite a lo vivo, a lo que nos conduce hacia algo. Entonces, ¿cómo pensar esta diferencia entre aquello que nos apasiona y nos mueve hacia algo y aquello que nos produce sufrimiento? Bueno, quizás es un interrogante que dejo abierto para pensar si ahí podría haber o no una diferencia, una intersección, cómo pensar la pasión en el teatro y cómo pensar la pasión en el psicoanálisis, ¿no? Lo dejo así para ver si a lo largo de esta clase o del seminario podemos ir pensando algunas cuestiones. Para el psicoanálisis, las pasiones nos despiertan y remiten a un lazo entre el pensamiento y el afecto, como lo recordábamos. Tanto Freud como Lacan coinciden en que no es el afecto lo que está reprimido, entre el pensamiento y el afecto no es el afecto lo que está reprimido, quizás lo que está reprimido son los significantes que remiten ese afecto, pero que de ninguna manera está reprimido, puede estar desplazado de la escena, loco, invertido, pero nunca reprimido, ¿sí? Éric Laurent, en su texto Los objetos de la pasión, no señala, es un texto muy interesante, por otra parte, para el que le interesa, no señala que Lacan intentó tocar, tomando el término de la pasión, a lo vivo que hay, tocar a los psicoanalistas y advertirlos de esto, de lo vivo, ¿no?, que hay en este término, en la pasión. Y agrega que entre el pensamiento y este afecto nuevo hay un lazo de nudo y nunca de oposición, ¿no? Por el otro lado, destaca que para poder abordar las pasiones es necesario pasar por el cuerpo, que está afectado por el lenguaje, o sea, articula pasión con cuerpo. Así, las pasiones son los efectos que el significante produce sobre el cuerpo, ¿no? Por ahí. Bueno, lo dejo para después eso. Bueno, ¿cómo pensar entonces la pasión y el teatro? En principio, podríamos decir que eso vivo, que nos conduce hacia algo, podría ser la pasión por el teatro, ¿no? Por participar de ese acontecimiento vivo, de ese acontecimiento que nos toca el cuerpo. Por otro lado, y además, está la pasión representada en la escena teatral, ¿no? Que es lo que tratamos de venir pensando y desarrollando en el seminario de este año. Bueno, pasemos entonces a lo específicamente de hoy, ¿no? En el encuentro anterior hablamos de Genet y de las criadas. Trabajamos las pasiones homicidas, en donde el odio y la aniquilación del semejante estuvieron en el centro de la escena. Con Freud sabemos que cada vez que hablamos de amor, aparece como contrapartida el odio. Pero el odio tiene un origen distinto al del amor. Es primario, y Freud nos dice, proviene del rechazo y remite a lo ajeno y a lo hostil. Como el título de hoy lo revela, hoy hablaremos, como les dije, del amor como pasión. Decíamos antes, en las clases anteriores, que junto con el odio y la ignorancia, Lacan sitúa estas pasiones como las pasiones del ser, ¿no? Pasiones que remiten directo a la relación con el otro, directo a la falta en ser, a esa búsqueda constante de aquello que va a colmar y a calmar esa falta en ser. Pero elegimos a Marguerite Duras, que realiza un tratamiento particular de la pasión amorosa en cada una de sus historias. Amores prohibidos, amores desencontrados, amores dolorosos,
siempre signados por la pasión, en donde algo del cuerpo es tocado. Brevemente me gustaría recordar, por otro lado, porque creo que el tratamiento que Margarida Duras hace del amor, fundamentalmente se basa en esto, ¿no? Digamos, quería recordar simplemente la diferencia que sitúa Freud con Lacan respecto del amor. Freud, desde entrada, digamos, entiende al amor como una experiencia eminentemente narcisista, ¿sí? En la medida en que cada quien se ama a sí mismo en el otro, aspirando hacia algo del orden de una completud. En cambio, Lacan pone el acento en la falta y en el don, ya desde los primeros seminarios, digamos, ¿no? Nos habla de esta cuestión de la falta y del don. Dice, no hay mayor don posible, mayor signo de amor que el don de lo que no se tiene. Y así llega a uno de los primeros aforismos que Lacan habla del amor, en esto tan conocido y escuchado, que amar es dar lo que no se tiene, ¿no? Después lo relaciona este amor con la cuestión del amor cortés. Bueno, no voy a desarrollar toda la cuestión del amor en Lacan, pero sí me interesaba eso, porque creo que a lo largo de toda su enseñanza, lo que Lacan hace, empieza con esto y termina siempre en relación, situando el amor en relación a la castración, a la falta, al vacío, al agujero, bordeando algo de eso, ¿no? A ver, bueno. Y entonces me parece que es de ahí también donde se articula con Margarida Duras, con el tratamiento que Margarida Duras hace de esto. Pero volvamos a ella y por qué elegirla para hablar de la pasión amorosa en escena, en el hecho teatral. Es verdad que Margarida Duras no se destaca por sus obras teatrales, pero ha escrito obras, ha adaptado algunas y ha escrito otras para ser puesta en escena teatral. Como les dije al principio, hoy vamos a ocuparnos de estas dos, Ágata y la música. En una entrevista realizada a Margarida Duras de Leopoldina Payota de la Torre, que está en este libro, que a los que les interesa Margarida Duras, se lo recomiendo, porque es muy interesante, porque es de la palabra de ella, digamos, ¿no? Allí ella ubica la pasión como el principal tema de todas las artes, ¿sí? Y a la vez afirma que no hay nada más difícil de decir, de describir, que la pasión. En el intento de nombrarla, sacándola de su oscuridad sagrada y original, nos dice, el lenguaje mata toda pasión, la circunscribe, pero a su vez sostiene que cuando el amor no se dice, tiene la fuerza del cuerpo, la fuerza ciega del goce. Estas son palabras de Margarida Duras, ¿eh? Ubica también la ambivalencia del amor, que anida en toda pasión, y el amor como el deseo de poseer al otro a punto de querer devorarlo. Por otro lado, como muchos de ustedes saben, Jacques Lacan le dedica un escrito a homenajear, a homenajear a Margarida Duras. Es el único escrito en la obra de Lacan que tiene características de homenaje. Si bien habla de Joyce en todo un seminario, pero digo, y Lacan lo dice de una manera muy sencilla y hermosa, que ella dice, ella revela saber sin mí lo que yo enseño, ¿no? Digamos, que Margarida Duras revela saber sin él lo que él enseña. Además, nos invita a recordar con Freud que en esta materia el artista siempre nos lleva a la delantera, ¿no? Dice y nos advierte de no hacer de psicólogos ahí donde el artista nos desbroza el camino. Por eso también este intento de este seminario de articular el teatro y el psicoanálisis, ¿no? Bueno, volviendo a la referencia del homenaje a Margarida Duras y aclarándole que no voy a trabajar este texto bajo ningún punto de vista, sino que simplemente voy a recordar por qué Lacan elige, qué es lo que le interesa a Lacan de Margarida Duras, ¿no? Y ahí él nos habla de las criaturas que Margarida Duras utiliza en su obra. Y entonces dice Lacan, alrededor de este lugar gravitan, me ha parecido, le dice, por lo que conozco de su obra, a Margarida Duras, los personajes que usted sitúa en nuestro vulgo para mostrarnos que en todas partes hay hombres gentiles y damas gentiles, tan nobles como fueron los antiguos alardes,
tan valientes para lanzarse, aunque estuvieran atrapadas en los espinos del amor imposible de domesticar. Así esa mancha nocturna en el cielo, de un ser ofrecido a merced de todos, a las 10:30 de una noche de verano, que es, bueno, la referencia a otra obra, a otro escrito de Margarita Duras, a otra novela. Y además agrega que la caridad, digamos, que con la que Margarita anima a estos personajes, digamos, los personajes de sus historias, se pregunta, ¿no proviene de la fe que usted tiene de sobra cuando celebra las bodas taciturnas de la vida vacía con el objeto indescriptible? O sea, podemos decir que lo que a Lacan le interesa a Margarita Duras es que ella logra mantener un discurso que no vela el carácter irreductible, ¿sí?, del objeto, o sea, que da cuenta de ese no recubrimiento entre el objeto, entre lo que llamamos nosotros el objeto del deseo, el objeto del amor y el objeto del goce, ¿sí? Y por el otro lado, situando fundamentalmente en el eje principal el vacío, ¿no?, en el centro del amor. Bueno, en casi todas las historias de Margarita Duras son ternarios, una mujer queda fuera de algo, fuera de la escena, extraviada, encarnando un silencio en su soledad, en su mirada, una exclusión, una terceridad. Es lo que la hace tan singular e impactante, ¿no?, su escritura. En otro párrafo de esta entrevista dice que siempre pensó que el amor se hacía de a tres. Un ojo que mira mientras el deseo circula del uno al otro. Y ahí ubica también la escritura como el tercer elemento de una historia. Aquí podemos ubicar el antecedente de lo que se llama la solución Duras, que es el ser de a tres, trabajada, para los que le interesa, psicoanalistas que le interesen, digamos, trabajada por Eric Lorán y Jacques Alain Miller en el curso Los usos del lapso, y muy claramente también desarrollada por Mónica Torres y sus colaboradores en el libro Amor, Deseo y Goce, cada uno encuentra su solución. Todo esto igual está como referencia en la bibliografía. Bueno, brevemente el teatro, les digo brevemente el teatro de Duras, para así darle la palabra a Adriana. Una de las preguntas que nos hacíamos es cómo pensar el cuerpo en el teatro de Margarita Duras, donde veremos pareciera que es el texto lo más destacado. ¿Qué hace cuerpo en el teatro de Duras? Volvamos a la entrevista de esta que les digo, cuando se refiere al teatro. Y al ser interrogada sobre qué sucede durante el pasaje de sus obras a la escena teatral, Margarita Duras lo dice de un modo precioso. Mientras que un libro existe en tanto tal, en el teatro es la escena la que realiza un texto, que por sí mismo no existiría en absoluto. Son las voces de los actores las que lo hacen revivir, pasando por encima de la voz del autor. En el fondo, yo soy muda, dice ella, un punto de fuga oculto entre bambalinas respecto de mi teatro. Podría decirse que los que actúan hablan en mi lugar. Respecto del cine y de la diferencia que sitúa ella entre el cine y el teatro, sostiene fuertemente que el teatro es algo vivo, que no será nunca un producto industrial, que es un riesgo que se renueva todas las noches. El cine tiene muy poco de azar y de fortuito, y ahí sitúa la riqueza del teatro, en la mirada y los efectos que produce en el cuerpo del espectador. Del autor que se siente más cercana en lo teatral es de Chekhov, al que define como un teatro de texto y de voz, entretejido de detalles aparentemente banales, pero significativos. Duras sostiene que la grandeza de Chekhov se encuentra bajo la estructura simple de los diálogos y de lo que la palabra en esos diálogos oculta o enmascara, bajo los balbuceos, digamos, de una conversación. Cuestiones que vamos a ver digamos, que imagino que las obras no se presentaron acá en otra época, digamos, ya eso lo va a contar Adriana. Bueno, pero digo, si alguno pudo verla o leer el texto de la obra, puede darse cuenta que algo de eso sucede, ¿no? Para Margarita Duras no hay teatro sin tragedia, y la tragedia es el amor. Lo que ella intenta es transponer en el lenguaje teatral
todo el poder sagrado, digamos, ¿no?, de la liturgia. Así como su escritura, Margarita Duras construye con su escritura un matriz autobiográfico, como veremos, en donde está ligado lo familiar y lo histórico. Se reapropia de su historia y escribe. Sin embargo, entonces, decíamos, el texto, la escritura del autor, representada por los protagonistas, es el centro del espectáculo teatral de Margarita Duras. La puesta en escena para ella consiste en procurar un espacio donde se pueda oír lo referido a la palabra y a estos balbuceos, ¿no?, que abren sentido, no que terminan de dar sentido, y que por ende esto produce efectos en el cuerpo. Referido al teatro, lo podríamos homologar más al teatro de Grotowski, ¿no?, este teatro pobre, que lo hemos trabajado también en otros espacios, digamos, ¿no? Bueno, ahora sí, entonces le voy a dar la palabra a Adriana para que nos hable de un poquito de Ágata y de la música, y ver la articulación entre ambas para abrir después al comentario de Ivana. Bueno, gracias, Sandra. De nada. ¿Cómo están? Bueno, voy a hacer una breve introducción acerca de Marguerite Duras y de las dos obras, y retomar, si hay tiempo, algunos de los puntos que mencionó Sandra acerca de por qué la elección de los textos de Marguerite Duras para el teatro. Porque sabemos que no es predominantemente una dramaturga, sino una escritora, y hay diferencias entre la escritura de textos y la escritura de dramaturgia. Bueno, voy a leer un poquito. Primero un epígrafe que me parece que las obras de Marguerite, que lo tomo del libro Escribir de ella, que dice lo siguiente: decir lo imprescindible se vuelve excesivo, y decir lo excesivo resulta inconsecuente. Marguerite Duras tiene otro apellido, su verdadero nombre es Donadieu, y Duras es una elección que se hace de nombre de la región donde su familia adquirió tierras durante sus años jóvenes. Es sabemos, una de las figuras más relevantes de la literatura del siglo XX, hija de franceses, pero que nació y vivió en las colonias de Indochina en 1914, trasladándose a París en 1932, donde estudió matemáticas, derecho y ciencias políticas. Su papá era matemático. En 1943 publica su primer novela, La impudicia, a la que siguieron más de 20 obras, así como guiones cinematográficos y piezas teatrales. De su narrativa podrían destacarse El amante de China del Norte, Emily L., El dolor, un texto a mí me gustó particularmente, que se supone un diario, según su particular modo de ficcionarlo, que relata su intervención en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, a la espera del regreso de su esposo una vez finalizada. De sus guiones tenemos Moderato Cantabile, y muy conocida por todos, Hiroshima Mon Amour, de la película de Resnais, que fue premiada. A la cabeza del cine experimental francés de los 70, dirige a India Song, El camión, y Aurelia Steiner, muchas otras, ¿no? Sobrevino una profunda crisis psíquica cuyo síntoma fue predominantemente el alcohol, y escribió 3 obras maestras: El hombre sentado en el pasillo, El mal de la muerte y El amante, también por todos conocida. Su labor como pensadora se destacó en Outside, en el libro Escribir,
y en Los ojos verdes. Además, en una colección de artículos aparecidos en Cahiers du Cinéma. Fallece en París en 1996. Bueno, el teatro, un subtítulo, el teatro de Marguerite Duras. Son escasos los textos litúrgicos de Marguerite Duras traducidos al español, y por tanto acá en Argentina fueron escasísimos los estrenos de una obra suya. Esto es extraño, dado que parece que no los pudimos conseguir. Hay 3 volúmenes de Teatro Reunido por Editorial Gallimard y obras sueltas o adaptaciones para las escenas de escritos ajenos. Ella adapta textos literarios propios y ajenos al teatro, y yo encontré al menos unos 15 títulos de obras adaptadas al teatro. Ante la imposibilidad nuestra de asistir presencialmente a ver alguna de sus obras, nos servimos de la lectura de la música y de Ágata, los libros, y recurrimos a una versión filmada de Ágata y a la filmación de la obra La Música, realizada en Buenos Aires bajo la dirección de Dora Milea y actuada por Patricia Palmer y Osmar Núñez, que bueno, aparece aparentemente filmada en 2016, pero el estreno y la puesta en escena de la obra fue anterior. La conocida articulación poética arte-vida cohabitan en su obra dramatúrgica. Se puede decir que con sus textos aprendemos que siempre ganar es perder y que perder es vivir. Su escritura acerca de la pasión amorosa, que es la que nos interesa, nos da muestra de ello, sumado a la idea de que el amor nunca termina. Así como en su libro Escribir afirma que, voy a citarla, escribir también es no hablar, es callarse, es aullar en silencio. En su obra dramatúrgica encontramos una construcción basada, armo esta analogía, en decir, mentir, callar. Su texto nos muestra lo que nadie quiere saber, lo que no se quiere advertir a la vez que se desea saber. Hay un juego entre decir, aunque poco, diría que obviar u ocultar más que mentir, y callar. El valor del silencio cobra un peso enorme, un peso expresivo y de inmersión en un estado de espera, de expectación de la voz que cobra cuerpo, es lo que decía Sandra, y nos abisma en las emociones de los personajes, a veces hasta la desesperación. En la dramaturgia durasiana, el hecho teatral nos va a afectar entonces por la vía de la voz, en interlocución con el silencio, no son los cuerpos. Afecta nuestro cuerpo justamente la lentitud del movimiento de los personajes, las detenciones y miradas que se cruzan de modo furtivo, en un clima que va increyendo hasta llegar a la verdad. Esa verdad de cada uno presente y oculta todo el tiempo. Verdad que en ocasiones podrá ser confesada y en otras ocasiones se destilará, podemos decir, a través de un oleaje del diálogo y movimiento sobre el escenario que nos llevan todo el tiempo del presente al pasado y de vuelta. Esto se observa en la música y en Ágata perfectamente. Este ir y venir es muchas veces acentuado por la gramática.
en notables cambios del uso de los pronombres. Por ejemplo, la primera persona pasa abruptamente a la tercera persona del singular, o de la segunda persona se vira a la tercera persona, indicando la entrada y salida del pasado al presente y viceversa. Esto viene acompañado en los textos dramatúrgicos de plenitud de didascalias muy detalladas. Allí aparece la voz de la autora. Son extensas. También el juego de miradas afecta, que aparece en la didascalia indicado, en el ojos que se cierran al pasar de un pronombre a otro, miradas que se pierden a través de una ventana o un mueble, por ejemplo, el juego de miradas cruzándose para desviarse rápidamente, hasta el rapto de odio desesperado y confesado a la par de la fijeza en los ojos del otro. Se pone en juego lo que llamamos teatralmente inteligencia emocional, que consiste en saber poner justamente en juego cada uno de estos recursos: la voz, el silencio, la mirada, la sintaxis. Vamos a pasar a la música. La música fue escrita en 1965 para la TV inglesa. Una pareja se reúne en un hotel luego de 2 años de haberse separado. Acaban de firmar el día tarde. Y el hotel es el de antaño, el de sus primeros tiempos de matrimonio. Transcurre la noche. Son íntimos y extraños al mismo tiempo. De hecho, no se tutean. Al desencadenarse el final, han mentido, han callado y parecen no saber cómo, ni por qué, ni cuándo llegaron a esta instancia, la del amor y la disolución del amor. Michel Nollet y Anne-Marie Roche, los personajes, saben que su experiencia fue única en la pasión amorosa y en lo que denominan ellos mismos el infierno. Es decir, el amor se gasta, el hastío, el odio y hasta el deseo de matarse ella o de matarla él. Ambos han sido infieles y lo nombran como algo que fue casual y maravilloso. Ambos están en pareja actualmente, pero también se despliega que la experiencia entre ellos será irrepetible, irrecuperable e interminable, tanto en el amor como en el sufrimiento y el odio. Es decir, el divorcio no significa que la pasión, amor-odio, entre ambos se haya acabado. Un amor sin medida. Recordemos que Marguerite Duras piensa que un verdadero amor muere nunca. Él no entiende la necesidad de Anne-Marie de sentirse deseada como se desea lo prohibido, en lugar de amada con el confort y la seguridad que supone un matrimonio. Ella afirma que debieron haberse quedado en aquel hotel en el que transcurrieron 3 meses durante la construcción de la casa matrimonial. No era necesario el confort y la garantía de los compromisos firmados. Ante la confesión de Michel acerca de su deseo de matarla cuando él comienza a sufrir por desconocerla, ella parece molesta porque él no fue capaz de matarla, señal de que el dolor no era tan grande como el que ella necesitaba que fuese, como el que ella experimentó. Mientras que Michel solo está interesado en fidelidad
de Anne fue deseada. Cuando ella está por irse del hotel, luego del llamado de su actual pareja, ambos habían recibido durante el transcurso de la obra llamados de las parejas, él reconoce que solo matarla, dice, calmaría su sufrimiento. Nada que no sea ella podría calmarlo. Le ruega que no se vaya, que no viaje al exterior, que lo intenten, que no es el final. Anne-Marie solo sabe si es definitivo, sí, que es cierto final, no verse más. Mientras el amor se alimenta, agrega. Si se vuelven a ver, solo deberá ser por azar. Es decir, serán como muertos en vida, en palabras de Marguerite. Solo el azar podrá devolverles los primeros momentos de la pasión mutua. Bueno, vamos a pasar a Ágata. Y antes, Gaby, nos vas a dejar oír, ¿no?, un pequeño fragmento de la obra, Gaby. Mourir. Mourir. Voici sale la revenu l'épaisseur imagen. obscure autour de nous, le calme de cette interdiction qui est notre loi. Ainsi vous êtes venu pour m'avertir de ces décisions que vous avez prises loin de moi, pour faire cette interdiction plus interdite encore. Gaby, ¿podés volver a intentar ponerlo? Total dura un minutito. Mourir. Porque no se ve. Mourir. ¿No se puede, Gaby? Bueno, no importa. Bueno, Mourir. Ahí está. Ahí está. Mourir. Voici revenu l'épaisseur obscure autour de nous, le calme de cette interdiction qui est notre loi. Ainsi vous êtes venu pour m'avertir de ces décisions que vous avez prises loin de moi, pour faire cette interdiction plus interdite encore. Oui, plus dangereuse, plus redoutée, plus redoutable, plus effrayante, plus inconnue, maudite, insensée, intolérable. Bueno, a mi gusto es precioso, ¿no? Fue precioso ver este film. El origen en realidad es un mediometraje, dura un poco más de 1 hora, y fue pasado al teatro, que es la obra que no encontramos filmada por ningún lugar. Quisimos hacer hincapié especialmente en la voz y en la imagen para que se tome esto muy en cuenta por lo que venimos hablando, ¿no? La voz cobra cuerpo, como habrán visto, los tonos, la cadencia, la gravedad, ¿no? Y es muy interesante regalarles esta perlita que a mí me emocionó también, que es que la voz de la mujer es la de Marguerite, ¿no? Es la obra pasada a teatro que tal vez más referencias a lo autobiográfico hace, y ella en algún momento registró que
debería ser la voz de ella, y debía ser la voz de ella, y así fue. O sea, aparece la actriz femenina en planos silenciosos, y todo el texto en off, entre él y ella, tiene la voz de ella, ¿no? Voy a leer primero, después podemos hacer algunas aclaraciones más. Bueno, ya les conté que es una adaptación de un mediometraje que se estrena en 1983. El amor incestuoso es el eje. Esas voces que escuchaban son Ágata y Ulrich. Se aman desesperadamente. Marguerite Duras vuelve a la tensión y a la fuerza dramática centrada nuevamente, decían, dos únicos personajes, como en la música. A partir de esta obra, el resto siempre será para dos personajes. Después puedo agregar alguna cosita más si hay tiempo. Hay una segunda versión de la música de Ágata, en la cual, por ejemplo, el personaje de la conserje del hotel desaparece y el escenario se torna más minimalista. Hay absoluta simplicidad de recursos escenográficos, fíjense. Lo mismo observamos en el mediometraje, que es lo que tuvimos oportunidad de ver. La misma luz, el mismo decorado todo el tiempo, ausencia de música u otros sonidos. En el film se escucha un vals de Brahms, pieza que a Ágata le resultaba muy difícil de interpretar y que Ulrich tocaba a la perfección. Ocasionalmente aparece el sonido del mar, que llega a través de las puertas y ventanas de un gran salón que da a la playa. Es Villa Ágata, sitio familiar llamado así por ella. En una clara intención realista, los personajes están antes del ingreso del público ya. Parecen hablado y discutido. En las didascalias indican que deben tener una total ignorancia sobre la presencia del público. Ningún obstáculo a lo que llamamos ilusión dramática, ni nada que remita a un autor. El encuentro fue concertado por Ágata, cita a su hermano. Los dos vivieron otros amores, se casaron, tuvieron hijos. Ella desea informarle ahora que se marcha a vivir a otro continente con un hombre más joven que ella, un joven de 23 años que dice lo recuerda a él a la misma edad. Era aún la época de la pasión de ambos, esa edad. Es Ágata quien había decidido cortar la relación intermitente con su hermano a pesar del matrimonio de ambos. Y evitarle el sufrimiento es el motivo para distanciarse físicamente de ese único hombre que ama. Así como evitar el sufrimiento de su actual amor, escapándose con él del continente donde quedará viviendo Ulrich. Ulrich, por otra parte, no acepta la distancia y no soporta el dolor, pero ella no cederá a lo largo de toda la conversación. Al igual que en la música, es el azar quien decidirá el sido del joven para vivir una historia de amor que la aleje de él. Un proceso que llamamos en teatro de delegación, ya que, dice, en sus recuerdos y en su corazón siempre se amarán. La conversación está dominada por los recuerdos, como les decía antes, con la forma de relatos escénicos. Este es un detalle de la dramaturgia de Marguerite Duras. Son relatos escénicos. Cierran los ojos, narran, se afectan al revivir, al punto de no contar con la presencia del otro,
del receptor de lo narrado. Parece que el otro no existiera en la escena. Reviven, siempre reviven. La playa, el miedo al mar, la casa, el gran hotelado junto al Loire que exploraron, el piano, la madre de ambos, encuentros amorosos. A propósito de eso, la madre estaba al tanto, y es por eso que son separados y son, podemos decir, casados respectivamente. A diferencia de la música, el diálogo es más íntimo. No hay llamadas telefónicas, no aparecen terceros. Es todo evocación del pasado. Por eso nos va a decir Marguerite Duras que resta cuerpo. Aparece la imagen corporal del actor, pero lo que cobra cuerpo es la voz y la fuerza de estos pequeños detalles, como una mirada, bajar la cabeza, girarla, ¿no? Porque lo que debe predominar es la voz. Y ella dice que es un modo de captar que los oyentes sepan lo que escribió. Por eso las didascalias son tan directivas, ¿no? Y tan profusas. Hay una irrupción del pasado, les decía, flashbacks todo el tiempo, en los cuales se observa el cambio, como mencioné, de los pronombres personales también, de la tercera persona en cada uno para referirse al otro, por ejemplo. Se denomina esto en teatro regresión explicativa o asociativa, o sea, ella conoce los recursos que está utilizando. La tensión máxima es cuando ella le recuerda a él, ante su sufrimiento, que ya habían conversado acerca de la separación necesaria por este amor al que llaman criminal. Él se rehusará e insistirá en los encuentros, en que ella no viaje, en lo insoportable de su dolor. Ágata no cede, aunque ambos saben que este amor es para siempre. La diferencia es que ella soporta alejarse y sentir ese amor. Al igual que en la música, el oleaje, un viaje de la historia. Ellos van y vienen, vuelven a irse y vuelven a ella. Una posible diferencia entre ambas obras, entre otras por supuesto, pero al respecto de lo dicho acerca de hablar, mentir, callar, es que en la música, cuando hablan, ya es demasiado tarde. En Ágata, ambos hicieron lo que pudieron para estar juntos, pero el tabú al incesto lo impide. Se casaron con otros por mandato de sus padres. Los separa, sí, el desacuerdo en la necesidad de separarse. Bueno, hasta acá. Por ahora, por lo menos. Por ahora, muy bien. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Ivana Bristiel, amiga de todos nosotros, psicoanalista, miembro de la EOLI, de la MP, coordinadora del módulo de ficciones literatura del departamento Enlaces asociado al ICDEVA y también coordinadora de talleres de lectura y escritura. Bueno, conversamos con Ivana entonces. Adelante. Bueno, una pequeña aclaración. No coordino los talleres de escritura, pero sí participo. Ojalá pudiera coordinar. No llego hasta ahí. Hasta ahí no llego. Bueno, primero les quiero agradecer mucho la invitación a las responsables del seminario. Lo digo en orden alfabético, pero a las tres por igual. A Laura Baumarder, a Sandra Petacci y a Claudia Zampaglione. Y también a las colaboradoras por los videos, todas las presentaciones que hicieron, divinas, así que bueno, muchas gracias por eso. Bueno, hoy me invitan a hablar de Duras, que me encanta.
Y me invitan a hablar en relación a los amores prohibidos y a los amores imposibles de domesticar, ¿no? En relación a estas dos obras que comentaba Adriana. Bueno, lo primero que me pasó con esto fue pensar, bueno, pasiones, amores imposibles de domesticar, Duras. ¡Wow! Dije, ¿cómo entro en este tema sin decir en exceso, para ser, o sea, muy fiel a su estilo, digamos, para no abundar ahí en sentido donde ella lo quiere socavar todo el tiempo? Y por otro lado me pasó que cómo hago para no quedarme corta hablando de Duras, que es un poco lo que les comentaba antes. Con ella siempre hay más, esto que vos decías, Sandra, de lo ilimitado, bueno, es así. Creo que ella misma es una pasión para muchos de nosotros, o sea, leerla, tanto en sus libros, o sea, ella es fundamentalmente, como decía Adriana, escritora, y ella se nombra así, ella es donde ella se ubica, ¿no? Y es su saber hacer está ahí en la escritura, pero ella no hace tanta diferencia entre lo que escribe en la literatura y lo que escribe para las obras de teatro. Ella intenta siempre llevar su escritura, su ser de escritura, a todas sus obras. Bueno, y es sin duda una pasión por esto de que es algo que nos afecta, leerla, escucharla. Recién vi el fragmento que pusieron, que no lo había visto, y ya te toca el cuerpo, así que no hay duda que la pasión y Duras van juntas. En un momento, ella dice en La pasión suspendida, les leo un par de citas porque recorté varias, dice, la inmovilidad de la escena es solo aparente, como el torbellino de las corrientes bajo la superficie plana del mar, o el murmullo de voces que se oculta detrás de los silencios. O sea, Duras siempre parece que dice poco o que hace poco en sus escenas, y en verdad hay un torbellino ahí abajo que está en ebullición y queriendo salir todo el tiempo. Por eso me parece que hay que leerla, pero hay que leerla por intervalos, y hay que leerla sin querer atraparla principalmente, porque si no uno se extravía en su extravío y en sus jugarretas también, ¿no? Ella, hay varias biografías de ella, y ella siempre va dando datos distintos de su historia, porque ella no le interesa ser reconocida por sus hechos biográficos, sino que le interesa que se reconozca su escritura. En un momento le preguntan sobre eso, me parece que es en El último de los oficios, que es otro libro que está muy bueno también para leer. Le preguntan si son autobiográficos, le preguntan si le interesa que hagan una autobiografía, qué sé yo, y ella dice, lean mis libros. O sea, no, cero, no le interesa. Incluso la biografía más importante de ella, que es la que hace Laura Adler, no, ¿lo dije mal? No. Bueno, esa es una biografía que costó bastante que le diera bolilla, porque no le interesaba responder cosas sobre su historia. Bueno, creo que ella misma es como el mar para todos nosotros. Uno se puede parar, bueno, los que fueron al mar lo saben, se puede parar en el mismo punto todos los días a mirarlo, y todos los días eso nos devuelve algo diferente. O sea, es el mismo mar y es otro, y es así. Bueno, y me parece fascinante eso de ella. O sea, les agradezco haberme hecho entrar nuevamente en el mar Duras, pero ahora desde el lado del teatro, que nunca había entrado. ¿Qué dice ella del mar? Que me parece re importante porque, como ubicaba Adriana, está siempre de fondo, ¿no? Y sabemos que en francés el mar y la madre equivocan. Ella dice esto, también en La pasión suspendida. Dice, el mar es una de las imágenes, una de las pesadillas más frecuentes en mi cabeza. Creo que pocos lo conocen como yo, que he pasado horas observándolo. El mar me fascina y me aterroriza. Desde la infancia me espantaba la idea de ser llevada por las aguas. El mar es una fuerza ilimitada donde se hunde el yo y la mirada. Se pierden para recuperar su propia identidad.
En fin, no, en el fin del mundo no quedará más que un único inmenso mar cubriendo toda la corteza terrestre. Toda huella irrisoria del hombre habrá desaparecido. Esta cita la traigo porque más adelante voy a ubicar algo en relación al objeto mirada y al objeto voz, en relación al padre y a la madre. Y acá está, ¿no? Se hunde el yo y la mirada en el mar, la madre, bueno, digo, para que quede ahí como resonando la cita. Bueno, ella tiene una posición éxtima siempre, o extranjera, ahí hay que ver, ¿no? En sus textos y en su vida, como decía antes, y eso es algo que trae muy arraigado desde que es pequeña, ¿no? Esto que decía Adriana en Indochina, ¿no? Ese lugar que ella califica como muerte, a ver cómo te dice, locura, miseria y muerte. Eso, así lo califica ella, ese lugar. En ese lugar ellos eran unos petit blancs, o sea, digamos, eran franceses blancos, obligados a vivir como indígenas, pero eran pobres, estaba la locura de la madre, bueno, eran despreciados por todos. Bueno, ese lugar de extranjera y de outsider, que también vos traías el libro que ella hace, ese es un lugar que a ella la representó toda la vida, ¿no? O sea, si bien es un lugar que elige, porque le interesa, de hecho cuando hace ese libro ella dice que los relatos que más le interesan son esos, de los que están excluidos, marginados, las prostitutas y todo eso, también creo que es un lugar del que ella no le quedó otra que habitar, digamos, porque ella también fue una outsider del deseo materno, en un punto. En bastante punto, digamos. Digamos, el estrago me parece que es un elemento fundamental para poder leer y entender la obra de Duras. De hecho, creo que una de las pasiones más fuertes que aparecen en Ágata se ve perfecto, es el odio-enamoramiento, ¿no? Que siempre en ese texto en el que están ellos dos aparece como satélite la madre en una referencia en las manos, en algo, y bueno, no es algo menor, y si no aparece como el mar, digamos, que aparece todo el tiempo. Bueno, hay una extranjeridad absoluta de la que ella habla en el libro Escribir. Ella habla de una soledad radical, digamos, sobre la cual ella puede hacer un tratamiento de eso, o sea, no termina siendo una excluida, una sola loca, digamos, sino que hace un tratamiento y ella lo ubica como el tratamiento de la soledad para la escritura. Digamos, ella puede, de esa soledad radical del otro a la que fue expuesta, puede hacer un tratamiento y puede hacer una soledad para escribir. Pero la escritura se le presenta como un imponderable, o sea, no hay forma de que no escriba, lo dice en varias partes, lo dice en La Pasión Suspendida, lo dice en El Último de los Oficios, a ella la escritura la acecha, y esa es la palabra. O sea, ella no entiende cómo se puede no escribir, y lo dice así. Entonces, para mí, si bien es un recurso que hace de un real que irrumpe una ficción, también está siempre en juego ese real que irrumpe. Y que está en estos objetos que ustedes ubicaban, que se ponen en juego en las obras de teatro, ¿no? O sea, esos reales irrumpen a la manera del objeto, como bueno, lo traía Sandra explicando lo que son los objetos para el psicoanálisis. En este punto me interesa el arte de ella porque nos acerca ¿no? a este real más puro o más despojado de lo simbólico, si bien no del todo, porque no es una alucinación, claramente. O sea, hay una mínima ficción que está armándose ahí, pero eso es interesante. Y Lacan dice algo en el texto sobre Lewis Carroll, dice acerca de Duras, dice, para un psicoanalista,
esta obra es un lugar privilegiado para demostrar la verdadera naturaleza de la sublimación en la obra de arte. La recuperación de cierto objeto, dije en otra nota que hice sobre Marguerite Duras. O sea que acá está lo que ustedes decían, de que hay algo de una recuperación del objeto, que no es lo mismo que el objeto pensado en la lógica del fantasma, ¿no? Que eso es lo que ustedes ubicaban, de que toca el cuerpo, de que se encarna, bueno, toda esta cuestión, me parece que sí, esa es la diferencia. Bueno, en esa misma línea está lo que ubica Miller en relación a lo éxtimo del objeto, ¿no? Que no es ni del sujeto ni del otro, pero que se constituye en el otro como vacuola de goce, que irrumpe, desacomoda, perturba al sujeto. Bueno, esto no lo voy a desarrollar porque lo dijo Sandra, pero va en esa línea, digamos. Entonces, ahí la pregunta que me surgía todo el tiempo, digamos, porque las formas episódicas del objeto, ¿no? Voz, mirada, heces, o sea, todas las formas episódicas surgen en el otro y con la materia prima del otro, para decirlo básicamente. Entonces, mi pregunta era, cuando leía sus textos y leía en esa clave los textos de Duras, es, bueno, ¿cuáles son las formas de objeto que aparecen en el arte de Duras y de dónde saca la materia prima, digamos, ¿no? Bueno, los objetos son, como decían ustedes, la voz y la mirada. Entonces, en la página 47 de La Pasión Suspendida, ella dice, en relación a su padre, dice, quizás porque, sin saberlo, es a él al que seguía escribiéndole. Perdía y volvía a encontrar a los hombres como si hubieran sido mi padre. Murió tan pronto que puedo decir que no lo conocí. Solo puedo ver su mirada clara y a veces tengo la impresión de que su mirada se detiene en mí. No tengo de él más que una foto desvaída. Mi madre nunca nos habló de él. En otra entrevista, creo que es en el último de los oficios, ella dice que el padre siempre fue solo una ausencia. Y con esto podemos decir que no solo una ausencia física, sino una ausencia simbólica, porque la madre no le habló de él. Sin embargo, hay algo de eso que ella pudo pescar, creo yo, ¿no? De ese padre, en esa mirada clara, que a ella le permitió hacer arte, y hacer esto que hace, y no es casualidad que ese objeto justo sea el que se está jugando en su arte, digamos, todo el tiempo. Y además de eso también le abrió el campo del amor, ¿no? Porque también cuando encontré esta frase me acordaba que todo el tiempo en Ágata y en la música también está haciendo referencia a la mirada del amante. O sea que la mirada es algo que para ella tiene una densidad importante y se puede pensar como un sostén. Obviamente que, o sea, cuando ella evoca la mirada para nosotros, estamos pensando en la mirada como objeto lacaniano, el que está en la esquicia entre el ojo y la mirada, no la mirada, ¿no? Pero bueno. Pero hay algo de reacomodarse entonces en la escritura, me parece, no sé, para charlar, porque salí acá, reacomodarse con esa materialidad que pudo sacar del padre, con eso poquitito que había ahí. Y esto también es importante, que me parece que va en la misma línea, cuando Adriana vos comentabas esto de que ella se cambia el nombre, ella se lo cambia a los 17 años, no, a los 23, cuando decide ser escritora. O sea, y además, en distintas biografías dice una cosa y otra, pero en una dice que es el nombre del pueblo de la casa paterna, y en otro dice que es el nombre del pueblo donde estaba enterrado el padre. Sea como sea, hace referencia a que hay algo del padre ahí en la escritura que la salva. La salva bastante, porque
había un dolor de existir muy fuerte de ella que no hubiera podido sobrellevar sin la escritura. Bueno, después está la frase esta que ya leyeron, ¿no? Del amor de A3 y cómo está el ojo que mira, ¿no? Bueno, ese ojo que mira, si lo remitimos a esa única cita que encontré del padre, porque o sea, es difícil encontrar algo que ella diga, bueno, me parece que está ahí jugado. Esto ya. También en su gran amor de la vida, que es Jean André, que es el último, está en juego lo de los ojos. De hecho, muchos de los libros que le dedica a él siempre traen el tema de los ojos. De hecho, incluso en el título, y sí, siempre el amor y el dolor están completamente unidos, porque para ella el amor es dolor. Y es así, y lo dice así, dice que él fue su gran amor, su último y gran amor, y también su dolor más grande, porque no sabía amar, y porque ella sí, lo amaba en exceso, ¿no? Esta cosa de un amor que va más allá. Bueno, y en relación a Ágata, y esta cuestión de la mirada, ella en un momento dice, la entrevistadora le pregunta y dice, en Ágata usted pone explícitamente en escena el supuesto amor incestuoso entre Ágata y su hermano Ulrich. Ella le dice, el último estadio de la pasión, sí. Durante mucho tiempo ni la idea de una pasión que quedara... me parece que ya la leíste, ¿no? ¿Esta? Ok, entonces ahora la leo. Para que la voy a leer bien de acá porque me la pasé mal. ¿Sigo bien? Un minutito. Acá. Dice, el último estadio de la pasión. Sí, durante mucho tiempo negué la idea de una pasión que, bajo el odio, yo habría experimentado por mi hermano. Fue el modo en el que él me miraba lo que me convenció de lo contrario. Yo nunca quería bailar con él. Cuando nos regalaron un tocadiscos, el contacto con su cuerpo me horrorizaba y a la vez me atraía. O sea, también ahí está en juego la mirada como elemento amoroso que arma ahí un nudo un poco raro. Bueno, pero también está la voz, ¿no? Lo que traían ustedes, y esa voz encontré una referencia a la madre en relación a la voz, y no a la madre del estrago, que es la que comúnmente se conoce de Marguerite Duras, sino una referencia que puede tener otro tinte. Acá también la voz es el objeto lacaniano, digamos, el que tiene carga libidinal, el que no se puede integrar a la cadena significante, sin embargo tiene como soporte la cadena significante, el que está en el campo del otro, bueno, el que es invocante, ¿no? Y lo que dice Miller en un momento es, ahí es la voz, porque el objeto gira en torno al objeto indecible, dice, la voz como tal emerge cada vez que el significante se corta por encontrar ese objeto del horror. Y esto es lo que me parece que Duras hace todo el tiempo, cada vez que nos mete un tres puntos en la escritura, o un blanco, o en las obras, el silencio, que uno sin saber qué es lo que quiere decir, porque en verdad ni ella sabe lo que quiere decir, sabe que ahí está lo más pasional y lo más fuerte de toda la obra, ¿no? En esos blancos y en esos silencios. Digamos, es la voz entre la función de la palabra y el campo del lenguaje, ¿no? Que es significante pero que no significa, digamos, la voz como objeto, digamos. La voz áfona. Y la cita en relación a la madre, en un momento le preguntan qué otros recuerdos tiene de su madre, porque bueno, nada, le vienen preguntando por la locura, por los campos de arroz, por el dique contra el Pacífico, digamos, toda la parte que ya es más conocida. Sí. Estaba leyendo lo que habían puesto. Sí, totalmente.
que la escritura está plagada de puntos suspensivos. Sí. Y ella dice que era una extraordinaria narradora. Yo he olvidado tantas cosas en mi vida, tantos libros, conversaciones, pero algunas historias que ella nos contaba cuando nos acostaba a la noche con su voz lenta, jamás las he olvidado. Las cosas que más nos pertenecen, creo, pasan exactamente por ahí, por la palabra hablada inmediata. Es decir, o sea, no es el sentido de lo que la madre le transmitía, sino la voz esa tocando el cuerpo, ¿no? Y esto también me llamó la atención, porque bueno, ella escuchaba esos relatos y hay algo de la voz que para ella es fundamental, siempre. De hecho, en la película El camión, la indicación que le da a Gerard Depardieu, bueno, lo dije mal, es no importa lo que estés, o sea, no le des bolilla al sentido de lo que estás diciendo, sino concéntrate en la voz, en cómo decirlo. O sea que es muy interesante. Y ella dice que es una de las películas más logradas para ella, de lo que es el cine Duras. Esa, que es un embole, yo la vi y es bastante embole, pero bueno, es lograda, dice ella. Bueno, digamos que hay algo ahí que frente al silencio arrollador de una madre loca y de un padre ausente y de todo esto, de lo simbólico que ahí faltaba, aparece una pizca de voz tierna del lado de la madre, que, bueno, quizás con eso también pudo armar algo, digamos, ¿no? Y ahí, en otro momento, en una entrevista, le preguntan, bueno, ¿cómo para ella fueron importantes todas las vivencias familiares para escribir? Y ella dice, me puse a escribir para hacer hablar a ese silencio bajo el cual me habían aplastado. Bueno, esto. Y, esto ya lo dije, como voy salteando. Y ella dice en otro momento, dice, del mismo modo que rechazo el papel del novelista clásico, omnisciente y omnipresente, rechazo esta invasión de la cámara que domina desde lo alto, aprisiona y objetiva la intriga. En el cine, como en la página, lo esencial es borrar. Al filmar, a veces me daba cuenta de que todo lo que mis actores estaban diciendo era menos importante que el timbre de su voz. Es como si las voces no conocieran el contenido de las imágenes. Bueno, esto me parecía como muy fundamental para lo que ustedes traían. Bueno, y eso, y después esto de que para mí la pasión que más se juega siempre es la del odio, enamoramiento, y que quizás se podría leer como una de las pasiones del Parletre, como la trabaja Miller, digamos que es cuando el cuerpo está ahí en juego, porque con Duras el cuerpo no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo, y esa fuerza del cuerpo a ella la pulsa y la impulsa todo el tiempo hasta tener que acallarla con alcohol también, digamos. O sea, hay algo de esa fuerza que es muy excesiva. Bueno, y ahí, para. Bueno, muchísimas gracias, Ivana. Así que bueno, ahora los que tengan ganas de intervenir, pueden ir abriendo el micrófono y intervienen o levantan la mano. Ahí está Andrea. ¿Levantó la mano, Andrea? No, aplaudió. Aplaudí. Muy bueno. Muy bueno, hermosa intervención. Así que bueno, Claudia, ¿querías decir algo? No, bueno, me encantaron. No sé si se escucha bien porque estoy con mala señal. Sí, se escucha bien. Por eso estaba apagada la cámara, porque no sé qué pasa hoy. Bueno, me encantaron, la verdad, las 3 intervenciones. Ivana, me encantó todas. Bueno, nada, te quería hacer una pregunta. Marguerite, bueno, hay mucho para hablar y para decir de Marguerite Duras, pero recordaba también la obra, digamos, Un dique contra el Pacífico,
porque digamos, todas sus obras son como reescrituras también de recuerdos o disparadores, versiones como diferentes, es como una escritura espiralada, ¿no? Es muy interesante, por eso es inatrapable, porque nunca, la referencia está como perdida, digamos, sí hay un disparador, pero bueno, ella en cada libro, en cada obra, va dando vueltas sobre algún acontecimiento, recuerdo, digamos, de su vida. Y a mí me encantó siempre el título, Un dique contra el Pacífico, este equívoco que vos haces entre el amor y la madre, el Pacífico como ese océano, digamos, inabarcable, y cómo su escritura fue un dique contra eso, ¿no? A mí me parece muy interesante cómo la cuestión, digamos, de la escritura tan vital es realmente el dique que ella pudo construir contra la versión, digamos, estrago materno. No sé si estás de acuerdo. Sí, completamente, completamente de acuerdo. Y además, porque para ella el dique de la madre es como el dique de ella, de la escritura, es un dique que siempre se vuelve a voltear. Ella está en el último libro que ella escribe, que esto es todo, o sea, ni siquiera no puede escribir y le dicta a Ian André y frases sueltas y no puede parar porque, o sea, por eso yo decía que hay algo de esa escritura que tiene un punto muy loco, como el océano, y hay algo de, a su vez, hay algo de el dique que se pone contra ese punto loco, no sé si se entiende, o sea, está como las dos vertientes, sí. ¿no? Hay algo pulsional que Sí. empuja todo el tiempo. Ilimitado. Y ese dique que le pone, claro. Y ese es un dique loco también, porque ella misma lo dice, nunca es suficiente. En un momento ella dice, no hay centro, ni ausencia, ni historia, nunca hay nada, solo escribir, escribir, escribir. Porque es eso, escribe y se cae, entonces tiene que volver a escribir, y esto que vos decís, vuelve espiralado a las mismas escenas, porque eso sigue, o sea, no drena, no termina de sublimar a la manera de la sublimación. Claro, Sí, yo sí. que ella justamente recordaba que en un reportaje a fondo, esos famosos reportajes españoles, ella dice que todo escribe, que ella escribe, los objetos escriben, la atmósfera escribe, que cuando duerme también escribe, ¿no? Es algo que nunca termina de concluir. Y es como la mar, es igual que el movimiento del mar, ¿no? No llega a ser ella el paralelo ese, pero aparece muy claro que ese dique tiene que estar forcé todo el tiempo, con lo cual a mí humildemente me parece una solución bastante frágil, si no es porque ella debe tener una tenacidad y una voluntad realmente férrea, ¿no? Claro. Pero bueno. Hay algo, por eso están los amores y el alcohol, pues no Claro. es suficiente. No es suficiente. Claro. En esto de que todo escribe, me acordé que en el libro Escribir, en un momento ella escribe sobre la muerte de una mosca, y es impresionante eso, porque, o sea, vos le contás a alguien que va a escribir a alguien sobre la muerte de una mosca, y y lo cuenta de una manera que realmente no entiende lo que quiere decir, todo escribe para ella. Se escribe. Claro. Sí. Sí, igualmente me parece que hablando de las pasiones, como las pasiones tienen que ver con el padecimiento, con lo doloroso, ella es como una exposición vital de todo eso que pasa por la escritura, y que verdaderamente es cierto que no le alcanza porque hay algo ilimitado allí que no logra amarrar totalmente o hacerlo sublimar completamente, porque sigue siendo un sujeto sufriente, y el alcohol complementa de algún modo o frena o pone un dique, entre comillas, a este padecimiento doloroso de su vida. Pero igualmente me parece que más allá de eso, sobre todo la escritura, le permite de alguna manera no volverse loca, claro, lo cual no es poco. Claro. Totalmente. Claro.
Sí, de hecho es como o sea, en un momento, no sé si Lacan lo dice así, pero la desliza como una melancolía, el dolor de existir, y ella tiene una vida, o sea, tiene una vida larga y tiene una vida, digamos, Muchos amores. Muchos amores y mucha productividad. Todo mucho, digamos. todo mucho. Igual. Bueno, también se dice, porque como vos decís, las biografías mienten y los rumores y los textos sobre Marguerite Duras también mienten, ¿no? No sabemos cuál es más verdadero que otro. Y hay una psicoanalista francesa que no conozco, la escuché una sola vez, que refiriéndose a Marguerite Duras dice que Lacan la cita y que tienen un pequeño encuentro, minutos nada más, y que ella salió demudada, salió muda, ¿no? Y de lo que se supo es que, son rumores, ¿no? Lo que se supo es que ella estaba asolada porque Lacan la felicitó. La felicitó porque le dijo que en el arrebato de Lobstein, ella en el delirio completo, ¿no? En relación a la otra mujer, al amante de su prometido, digamos, había desarrollado una verdadera paranoia. ¿No? Entonces queda la pregunta entre la melancolía y esa paranoia que ella parece que con el dique, ¿no? Puede controlar. Y bueno, Lacan en el texto del homenaje dice que mejor que usted no sepa lo que escribe. Claro. Y en un momento Duras, claro, porque si sabe, y en un momento Duras habla de Lacan y dice, ahora no encuentro dónde, porque sí, que no entiende nada de lo que Lacan dice. Sí, no, pero no solo eso, dice que él la habilitó, le dio un derecho a decir sobre lo femenino, y lo femenino parece ser dolor. Después les busco la cita porque es hermosa. Pero, o sea, como que no entendió una goma de lo que decía Lacan, pero que ella sintió que estaba habilitada a poder decir su dolor, aunque no se entendiera. Y eso es o sea, como... Justo. ¿no? Claro. Lo dice mucho más lindo, por supuesto, ella. Ahora no encuentro la cita para leérselas, pero es eso, ¿no? Es como, bueno, sí. Pero Lacan dice ahí, usted no sabe, y está bien que no sepa lo que escribe, porque si sabe, obvio. Claro. Digo, bueno, una cosa, mientras piensa alguno, si quiere preguntar o intervenir, esto del dolor me da pie para linkear con la próxima clase, que también vamos a tratar sobre este tema, sobre la voz humana y un saber, digamos, supuesto de Almodóvar, porque la voz humana vamos a trabajar el texto, digamos, de Cocteau, la película de Rossellini, que justamente se llama El amor y el dolor, hay otra parte, y la de Almodóvar, el corto, ¿no? La voz humana, donde también hay un tema de lo femenino anudado al dolor. Bueno, eso lo quería adelantar para la próxima. Es que Duras dice, acá está, en la página 201 de La Pasión Suspendida, dice, vivía el dolor como un estado en cierto modo inherente al ser femenino. Claro. O sea, lo dice así. Bueno, no quieren preguntar nada, intervenir. Ahí dijeron algo de la lluvia de verano, me parece. Sí. Hay dos comentarios de Liliana Fernández de Pozzi en el chat que dicen, uno dice, cuando yo escribía en la casa todo escribía, la escritura estaba en todas partes, que es del libro Escribir, que es de Marguerite Duras, por supuesto. Efectivamente. Y en Lluvia de Verano, la metáfora del libro con el agujero en el medio, que es interesantísimo. Son dos comentarios que hace Liliana Fernández. Bien. Acá encontré la cita de cuando habla de Lacan. Viste, dice, dice, Lacan me dejó estupefacta. Y su frase, no debe saber qué ha escrito, lo que ha escrito, porque se perdería.
y significaría una catástrofe, para mí esa frase se convirtió en una especie de identidad esencial, de un derecho a decir absolutamente ignorado por las mujeres. Claro, maravilloso, maravilloso. Bellísimo, sí, sí, Ujú. sí. Bueno, nada, ¿alguien más quiere intervenir? Digamos, la idea un poco para hablar de la pasión amorosa fue elegir a Duras en este punto. Si bien estas son pasiones en escena, no tuvimos la posibilidad de verla en escena, las obras de Duras, pero Claro. bueno, de alguna manera tratamos de arreglarnos con esto, digamos, porque nos parecía muy importante para poder hablar del amor. Creo que no hay el amor entendido en desde este lugar, ¿no? Como aquello que bordea el vacío, como aquello que es el tratamiento, digamos. Sí, ¿hay alguien que quiere hablar? Ah, no, se escuchó un ruido. Bueno, nada, digo, Sí, pero no porque... todo es no puedo. Ay, Lili Ábola. Liliana Ábola. Sí. No se te escucha. De la pasión suspendida, Miti, Iribarne, de la pasión suspendida creo que está esa, ¿no, Ivana? Sí, sí, Creo- en la pasión Gracias. suspendida. Bien, gracias. A ver, Lili. Lo que yo quería comentar en relación a todas estas soluciones a las que ella apela, que son soluciones fallidas, ¿no? El alcohol me parece que es como la más complicada. Claro. Porque acentúa el dolor, y cada vez que ella puede salir y escribir, lo que aparece es lo desgarrado en la escritura, ¿no? Porque me parece que con la escritura algo de alguna manera vela y sublima, pero con el alcohol la va cada vez sumiendo más en ese pozo melancólico. El amor me parece que, más allá que sea sufriente, tiene sus gratificaciones. Claro, sí. Que no las tiene el alcohol como un tóxico que la va carcomiendo. Creo que ahí, cuando ella se desbarranca en el alcoholismo, es cuando más desvaría, cuando peor está. Me parece que como solución yo no la tomaría esa, ¿no? Tomaría más el amor y la escritura. No, y el amor tampoco es una solución para ella, ¿eh? El amor tampoco. Claro, el amor es dolor y esa interminable dolor, digamos. Sí. Dolor y alcohol, podríamos pensar que son los dos obstáculos a la solución. De todos modos, cuando ella estuvo con yo lo nombré como síntoma. Cuando estuvo con el síntoma del alcohol, ella se encerró y se dejó cuidar. Por Ian André. Sí, se dejó atender, cuidar, alimentar. Y después de ese episodio de alcohol, surgen 3 obras espectaculares de ella, ¿no? Cuando puede salir de ahí. Sí, que cae con él, porque él también empieza a tomar. Yo creo que es esto que Ivana trató de transmitir también en relación a estas pinceladas de algo del orden del padre, ¿no? De lo paterno, algo de eso es lo que también no la sumergió directamente, ¿no? Sino que hay algo de eso, de la transmisión, aunque la madre no le hablara de él, digamos, ¿no? Hay algo de eso que hizo que ella pudiera hacer con la escritura, ¿no? Vivir hasta los 82. Claro, ¿no? por eso, me parece que algo de eso, esto de dejarse, ¿no? Me hiciste acordar cuando se dejó cuidar, se dejó y después produjo, ¿no? Como que hay algo que en vez de que la rescató, aunque sean pinceladas. Se deja cuidar y ella es tremenda con él también, porque eso es muy dura, le dice cualquier cosa a este chico que es homosexual, aparte es un amor que no es por los cuerpos, no va por ahí, pero me parece que además es como la pulsión de vida
empuja para salir y le empuja, ¿no? Más allá de toda esta lucha que tiene en Banda de Möbius, porque es muy fuerte lo que ella hace con la escritura, es muy fuerte lo que transmite y cómo lo transmite. Parece que es maravilloso. Ella dice que poder escribe haber para hecho destruirse. lo que hizo. Claro. Bueno. Claro, pero se construye, me parece. Sí. Pero es Hay un que ver poco qué como la destruye. metáfora esta de la mar. Va y viene. Va y viene. Bueno. Uno piensa en lo maravilloso que es contemplar el mar y también piensa en lo terrible que es un tsunami, por ejemplo, ¿no? Sí, Lo era de uno de Noirique. Y sí, por eso ya lo nombra, ¿no? Dice que una de las cosas del mar era esto, el miedo a ese sueño que tenía desde chiquita de que el mar se la llevara, ¿no? Que viniera esa ola que se la llevara. Sí, creo que es impresionante. Bueno, gente, nada, nos vemos la próxima, muchas gracias por estar, muchas gracias a todos, Les quiero decir que no, si pueden leer la obra de Cocteau, ver la película de Rossellini y el corto de Almodóvar, van a disfrutar más de la clase, si es posible. Claro. Bueno, cualquier cosa, si no la encuentran, la solicitan en el mail y vemos si los mandamos por el mail, no hay problema. Muchas gracias, Ivana, espectacular. Gracias, Ivana. Gracias, me encantó. Me encantó andar acá. Gracias. Muy bueno, Adriana y Sandra. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Vemos. Dale, No, el próximo, el otro, sí, bueno. Beso, chau. ¿Te quedaste con duras? Lo he limitado. Chao. Chao. Se me congeló otra vez. Ay, un desastre el internet hoy mío. Te escuchó bien, Claudia, igual. Pero salí, entré 80 veces porque se me cortaba. No sé. Esperen un segundo. Ivana, me perdí lo que dijiste, que ella dijo del padre. Me perdí todas las, digamos, parte de las citas en relación